Sin protocolo, sin protocolo. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias a los que nos están viendo, se conectan todos los domingos a Sin Protocolo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Chris? Todo bien, esta semana estuvo un poquito ajetreada. La verdad, he pasado una semana bastante complicada en el trabajo, un poquito Y estresada. otra cosa que los que no saben, Chris es papá nuevamente por tercera vez. Por tercera ocasión soy papá y pues esas amanecidas, digamos que no me ha tocado. No son tan No pesados. son tan pesadas porque el bebé pues duerme durante la noche, pero pasa activo durante el día. Preferible así a que no me deje dormir. Bueno, yo hoy día vine así toda a intelectual porque hay cosas que voy a analizar y lo tengo que hacer con mucha profundidad y ya necesito lentes, entonces de ley. Así que toca. Y aparte también hay que mencionar que nos hicieron una donación. Sí. Nos donaron pues una consola. Una consola de audio para que nuestro programa se escuchara mejor. Y pues estamos muy agradecidos con... Cablecitos y algunas cosas que necesitábamos también. ¿Sí? Estamos muy agradecidos con Manaba House y con Condesas Canto Drinks. Entonces, si ustedes requieren almuerzos o tal vez un lugar donde pasar una tarde amena o una noche amena, pues contáctense directamente con nosotros para nosotros poderles dar el contacto del... O ponen las redes, no sé si tienen redes. Sí. Tienen redes, ponemos También voy a dejar las redes por ahí al final del video. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, sí, estamos una gran contentos. contribución. Una bendición. Una bendición y pues, nada, cuéntame, ¿qué tenemos para esta semana? Hoy por fin regresó alguien que nosotros queríamos tenerlo aquí hace tiempo porque tenemos muchas preguntas que hacerle. Esto en base a lo que vamos a hablar en este día, pero Así es. antes que todo pues quiero agradecer que otra vez pues nos dio la oportunidad de visitarnos y él es el profeta Andrés León. Vamos a darle la bienvenida, Hermano querido, ¿cómo estás? Gracias bienvenido por la oportunidad. Andresito. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Sabes que ha sido el retorno de uno de los invitados más esperados. Sí. La verdad, la primera vez que conversamos tú y yo, nos fuimos de largo y quedó mucha tela que cortar en ese día. Cafecito, Entonces, gracias. como lo dije ese día, Andrés es de los míos. Creo que tenemos una manera de analizar las cosas bastante similar y pues que un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en medio de ustedes, visitar una vez más el canal Sin Protocolo. De verdad que ansiaba venir de vuelta. Siempre se hablan de temas muy buenos. Ahí les voy siguiendo. Bien controversiales, ya nos Claro. han criticado mucho en realidad. Casi que recibimos piedras cada vez que podemos. Sí, y aparte, para nosotros también es un privilegio porque tú fuiste nuestro primer invitado. Sí. Sí. Entonces, prácticamente toda esta historia empezó contigo. Entonces, Eres el promotor. sí, Pero es pues. bueno. Y cuéntame, Jessica, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Hoy vamos a hablar, bueno, es un tema que realmente a mí, nosotros estudiamos esto, no es que sacamos de la guía por si acaso. Nosotros estudiamos los temas, sabemos lo que vamos a preguntar y hay cosas que me explotaron la cabeza muchísimo porque yo lo comentaba con Chris y era sobre esto de, vamos a hablar el eclipse de Jesús, así lo hemos puesto como tema. Ajá. Pero ya van a ver por qué. Porque es que a mí me chocan muchas cosas y yo le preguntaba a él, hablemos sobre Trinidad, hablemos sobre esto. Y me decían, no, vamos al otro enfoque. Así que... O sea, también cabe recalcar que dentro del debate que nosotros tuvimos previamente, sí, porque debatimos primero. queríamos hablar de muchas cosas. Entonces yo le dije a Jessica, vamos a centrarnos, vamos a tomar este enfoque y vamos a dejar, porque siempre conversar contigo es irnos, Sí. a veces ramificamos las cosas. Entonces le digo, yo sé que con Andrés vamos a poder tocar poco a poco. Igual tenemos 45 minutos para poder hablar, entonces sin ningún problema. Sí, así es. Entonces, Andrés, mira, una de las cosas que como te decía previamente, en esta semana estuve conversando con una persona y pues en esa conversa surgió una pregunta muy importante. Okay. Ya, la persona me preguntó a mí, ¿por qué
dentro del Evangelio, si la figura principal o el personaje más icónico de toda la Biblia es Jesús, ¿por qué nosotros nos fijamos más en las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de Mateo? No sabemos las cartas de Pablo, no sabemos muchas cosas, pero de Jesús solo hablamos 2 veces al año, que es Navidad y Semana Santa. Entonces, ¿por qué? Y aquí va mi pregunta. ¿Por qué tú consideras que actualmente se habla más de cualquier otro personaje de la Biblia y le hemos quitado un poquito el centro a quien debería ser el centro? Bueno, creo yo que hay varios factores de los cuales mucho tiene que ver el concepto o el trasfondo religioso, ¿verdad? Mucho tiene que ver también que estamos bajo un gobierno, un liderazgo, vamos a decir así, donde el príncipe de este mundo, palabras textuales de Jesús, es Satanás. Entonces, basado en ese principio, yo digo, bueno, estamos, y de hecho la palabra de Dios lo dice, somos extranjeros, estamos de pasada. Y Jesús mismo dijo, este no es mi reino. Si fuera mi reino, no me pudieran tener así como me tienen, en otras palabras, ¿no? Cuando Claro. estamos diciendo, si yo nomás hago, vamos a decirlo así, parafrasearlo, hago un chasquido y tengo a todas legiones de ángeles. Como Thanos. Por supuesto. Referencia. Entonces, el diablo, Satanás, dicho de otra manera, Lucifer, ha querido siempre dar un mal protagonismo a la imagen de Cristo, a la identidad de Cristo. Y creo que con esto puedo tocar un tema respecto a la identidad, porque siempre que recibes un ataque del diablo, siempre va a atacar tu identidad. Es que tú no eres un hijo de Dios, es que tú no eres una hija de Dios digna de Él, y así, ¿no? O eres líder, es que tú no deberías ser líder. O eres pastor, es que tú ni siquiera deberías ser pastor. Entonces, ¿por qué se ha hecho o a un lado la imagen, la figura, la representación, el principio del Evangelio, que obviamente el Evangelio es de Jesucristo, pero quitamos de en medio al protagonista? O sea, tiene que ver más también con un sistema corrupto, viciado de una concupiscencia del hombre. Y por ende, pues, se enfocan en otras cosas en vez de irse directo donde las papas queman. Claro, como tú lo dices, normalmente hay ese desenfoque, pues yo considero que es dependiendo también de la congregación, porque hay congregaciones que, por ejemplo, les resuena, o la estructura de ciertas congregaciones les resuena más hablar de ciertos temas de Pablo o de cosas, o hay también congregaciones que se van al Antiguo Testamento, o sea, cuando se supone que ya hubo una ruptura en el tiempo y en el lineamiento de las cosas como venían sucediendo. Pero yo le decía a él que tampoco está mal el hecho de tomar palabra de antes, pero hay algo que tú dijiste que me resonó muchísimo, y es que desde antes también el centro era Jesús, era el Cristo, claro, porque se hablaba, pero la gente normalmente lo que hace es coger digamos, por ejemplo, Moisés como ejemplo de... O un profeta Elías como ejemplo de, y nos desenfocamos de Jesucristo como el centro, como tú dijiste, lo hablan desde un inicio, pero no sé por qué últimamente, por lo menos en algunas iglesias, se escucha más de que Pablo, que Elías, y así sucesivamente. Es que pareciera como si es más fácil hablar de reglas, leyes, normas, requisitos, que hablar netamente del mensaje o del ejemplo que dejó Jesús aquí en la tierra. Bueno, la verdad, siendo honesto, y bueno, ahí pueden comentar de pronto, insisto, para mí la Biblia es un libro profético desde el Génesis al Apocalipsis. Entonces, para algunos de pronto, algunas personas, por un tema doctrinal, les hace chispa el Antiguo Testamento, y los del Antiguo Testamento les hace chispa el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que tanto el Antiguo como el Nuevo fue profético, es profético. Aún el Nuevo, que estamos todavía en la dispensación de la gracia, que hay cosas que no se validan, por decirlo así, cosas que no se validan todavía del Antiguo Testamento, y pierde validez a partir de Cristo. ¿Y por qué pierde validez a partir de Cristo? Porque Cristo ya lo consumó.
Por eso cuando él fue a la cruz digo, consumado es. Consumado es. Ya está. Entonces hay unos que insisten en que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero tienen que ver porque en Cristo, y por eso estamos en la dispensación de la gracia, porque a través de la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al lugar santísimo, que solamente una persona tenía acceso a ese lugar, que era el sumo sacerdote. Ahora nosotros tenemos acceso por un tema de paternidad, que somos adoptados por el Espíritu de adopción, dicho de otra manera, el Espíritu Santo, y tengo acceso de llamar a mi papá, a papito lindo, Abba Padre. Tengo ese acceso cercano, pero no que tome el abuso de confianza, no. Pero como yo hijo, yo pongo mi cabeza en el pecho de mi papá, escucho su corazón, tiene una connotación fuerte eso, Sí. donde yo sé y reconozco la voluntad de mi padre. Entonces yo como hijo, yo quiero hacer su voluntad. No encontraré mayor placer que hacer la voluntad de Dios. Y eso tocamos otro tema. Claro, no te preocupes. Y más que nada, una de las cosas que yo te decía en la conversación previa, es realmente eso. O sea, si nosotros somos como tal hijos de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu del Padre dentro de nosotros, yo considero que nosotros también somos capaces de interpretar las cosas y los designios, porque una de las cosas que te deja en claro la Biblia es que Dios es el mismo de ayer, Amén. el mismo es hoy. Ajá. Y seguirá siendo el mismo por siempre. Entonces, nosotros, si fuimos hechos a imagen y semejanza, entonces quiere decir que mientras tengamos al Espíritu dentro de nosotros y nos mantengamos dentro de la guía de Dios, Amén. somos capaces de también nosotros interpretar las cosas. Y yo creo y considero, centrándonos un poco más en el tema, siempre consideré más aprender de la figura de Jesús que aprender de cualquier otra figura, porque una de las cosas que yo te decía es que lo que vino después, quienes vinieron después de Jesús, igual la base seguía siendo Jesús. Amén por eso. Entonces, igual son interpretaciones. O sea, al igual que Pablo, al igual que los profetas que vinieron después y apóstoles que vinieron después, Christopher y Andrés también pueden sacar sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué consideras o qué tú opinas acerca de en qué momento nosotros dejamos de seguir esa estructura o en qué momento sacamos a Jesús del centro? Te lo pongo como un ejemplo de lo que habíamos conversado tras cámara. Explícale a la audiencia por qué tomas café sin azúcar. Yo tomo café sin azúcar primeramente porque yo no era partícipe del café, primeramente. Entonces, por una cuestión del programa, de que aquí todos toman café, entonces desarrollé ese gusto. Y sin azúcar. Y sin azúcar, o sea, desarrollé ese como gusto por el tema de que es algo que comencé a hacer. Ya. Te pregunto esto porque quiero dar como que un ejemplo vívido, ¿verdad? Referente a, yo no pudiera conocer de Christopher y su, vamos a decir, inclinación hacia el café si no fuera porque yo le pregunté y ahora usted y nosotros lo conocemos, ¿no? Ahora, en la interpretación, y ahí va la parte que a solas con el Espíritu Santo lo conversamos, ¿no? Digo, yo entiendo esto, pero ¿qué tú trataste de decir con esto? Como hay un dialecto donde hay emisor y receptor y viceversa, de un diálogo coloquial como este, Correcto. Entonces obviamente hay una comunicación. Al haber una comunicación de ida y vuelta, entonces yo le puedo decir, ¿por qué tú pusiste esto de dar la otra mejilla? ¿Significa de que tenemos que aguantar todos los golpes que nos están lanzando? ¿Hablamos de un contexto masoquista? ¿O cuál fue tu connotación? Ahí fue cuando, que no le escuché en una predica, porque yo pregunté al Señor y me dijo, es por cambiar de dirección, no porque te sigan pegando en la otra cara, en el otro lado de la cara, en la otra mejilla, claro, sino porque tú cambies de dirección y dejes de absorber, o vamos a decirlo así, manifestar ese dolor que te causó, y no te enfoques en eso, sino que cambies tu dirección. Vamos a decirlo así. Puse un local de venta de tortillas y humitas. No me funcionó. Y dije, no por eso significa que yo soy malo en eso, sino porque a lo mejor lo mío eran los encebollados.
Sí, entonces Claro, sí. la interpretación se basa en lo que yo pensé de ti al verte tomar café, pero cambió cuando yo te pregunté. Y cuando te pregunté, yo dije, ya está, es por eso. Entonces, Ok. la interpretación genuina, por decirlo así, o original, se basa en preguntarle al origen cuál fue tu intención. Una de las cosas que al momento de preparar un guión es de locos porque, como yo conversábamos previamente, siempre conversamos con los invitados antes de, entonces, una de las cosas que conversábamos previamente es que yo te decía, para yo conocer una persona o para darme una idea Claro. de cómo, qué es lo que piensa esa persona o cómo es su manera de actuar, yo tengo que conocer dos cosas. Tengo que conocer su personalidad y tengo que escuchar lo que dice. Entonces, cuando yo preparo un guión, créeme que yo creo que ni cuando estudiaba Biblia aprendía tanto como lo estoy haciendo ahora. Porque antes era el maestro el que me enseñaba y muchas veces tú sabes que tienes el complejo de estudiante que yo le llamo. Que de lo que te enseña el maestro aprenderás un 25%, ¿ya? Pero ahora, al ser yo quien preparo los temas, aprendo, digamos, de todo un 95%, ¿ya? Porque siempre hay cositas que no me quedan muy claras, pero a lo que voy es que al momento que yo preparo un guión, como o sea, el centro de todo esto es conocer a Jesús o tratar de identificar o de meterme yo en la mente de Jesús. Yo primeramente, y bueno, no sé quiénes estarán de acuerdo conmigo, si no, pues eres libre de tu opinión. Yo le decía a Christopher, oye, vamos a hablar de esto y yo creo que la gente va a decir que somos Jesús solo, alguna cosa. Sí. Pero cada persona tiene Pero no es así, por Cristocéntrico. Cristocéntrico. Entonces, cada persona tiene su opinión, ¿no? Pero una de las cosas que yo uso bastante es la serie de Chosen. ¿Por qué? Porque me permite tener una visión de posiblemente la personalidad que tuvo Jesús. Entonces, de cómo era él como persona. Entonces, con ese contexto de su personalidad, es como yo interpreto las escrituras. Porque yo ya tengo lo que dijo Jesús y tengo una idea de cómo fue su personalidad. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí a preguntarle, y es lo que tú decías, cada vez que yo preparo un guión, es como que yo converso con Jesús. Es como que yo, ok, me pongo a pensar en mis adentros y digo, ¿qué trataste de decir? ¿Qué es lo que en realidad querías decir? Porque yo tengo entendido por contexto bíblico que muchas de sus enseñanzas no fueron totalmente entendidas. Así es. Ajá. Él era y lo conversaba yo con mi mamá. Yo creo que Jesús habla mucho como hablo yo. Entonces, porque yo suelo ser una persona bastante metafórica, uso ejemplos de todo, entonces para dar una idea de lo que yo quiero decir. Entonces, Jesús era similar y no todos lo entendían. Y de hecho, él mismo lo dice, las cosas que yo hablo tendrán sentido para unos, pero no para otros. Para otros es locura. Ajá. Entonces, una de las cosas que yo te quería preguntar es, ¿qué consideras tú que hay que desarrollar antes de tener o qué es lo que hay que hacer para tener esta comunión? Para mí es la honestidad, la sinceridad. Nos desnudamos delante de Dios, nos descascaramos. Voy a topar a los que vieron Shrek, le decía el ogro con el burro, decía, somos como las cebollas, ¿qué? Apestan, le salen pelos cuando sale el sol. No, entonces nos descascaramos, ¿no? Sí. Entonces el corazón, de hecho la palabra de Dios habla de que cuando el corazón del hombre se endurece, hay como una coraza. De hecho, Jehová Dios hablaba de que les cambiaré su corazón duro, endurecido como de piedra, y daré uno de carne que sienta. Y que resulta que muchas veces el orgullo, la religión, el que de pronto la carne en sí, en el mover eclesiástico, y hablo de la carne como concupiscencia humana, ha cortado el fluir de la presencia de Dios y ha cortado esa, vamos a decirlo así, esa cercanía entre Dios Padre y nosotros. Y muchas veces lo hablamos en los discipulados, ¿no? Lo hablamos con los hijos espirituales y le decimos, miren, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Porque la única diferencia es que tomo en serio a Dios y me encierro a solas con Él. Cualquiera
puede hacer eso. De hecho, en lo profético, yo sé que quizás algunos puedan discrepar, pero en lo profético, todos los hijos de Dios deben caminar en lo profético. Todos, no es solo para el profeta, es todos. Y ustedes me dirán, ¿en qué te basas? En el Nuevo Testamento habla de la iglesia primitiva. Dice, todos eran llenos de Dios. Todos eran llenos, hombres sabios y llenos del Espíritu Santo. Todos. Para escoger líderes, para escoger personas con responsabilidad dentro de la iglesia, una de las virtudes, de los requisitos primordiales, era ser llenos de Dios. Y hablaban de varios, inclusive que hacían señales, que Dios hacía señales a través de ellos. Pero eso era un patrón común denominador del que caminaba con Cristo. Entonces yo digo, a ver, no es solo el pastor que está al frente, no es solamente el cuerpo pastoral, no solamente son los líderes. Todos tenemos que andar en lo profético, porque andar en lo profético es nada más y nada menos que escuchar la voz de Jehová. Hay algo que yo te escuché mientras conversaban ustedes, porque, bueno, como siempre estamos hablando de otras cámaras también antes, hay algo que te escuché y es que hay momentos en que una persona que está caminando en Dios también puede tener sus descuidos, y es donde el antagonista, como decíamos, ay, ¿tú crees que hay una persona antagónica o algo? Un personaje antagónico. Entonces, pero yo creo que sí. Yo estoy convencida. Yo creo que tiene esa duda de que no hay personajes antagónicos, pero yo sí creo en eso. Y entonces tú decías, en un descuido uno, pero es ¿por qué? No porque estés completamente alejado de Dios, pero tal vez hay alguna ausencia o de repente, como tú decías, deja a Cristo de ser el centro. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, ahora, y esto va pegado como con esta pregunta. Mucha gente dice que se puede perder la salvación, otra gente dice que no se puede perder la salvación, pero en el momento de que nosotros creemos, confiamos en Jesús, a partir de que nosotros de repente nos alejamos, ¿tenemos la oportunidad nuevamente? ¿No tenemos la oportunidad nuevamente? ¿Realmente la salvación como tal se pierde, no se pierde? ¿Uno la puede volver a tener? O sea, ¿cómo es esto? Porque hay gente que sí se queda así como que, bueno, ya como dice hay una parte en donde María dice, Señor, perdóname, yo te fallé y ya no, o sea, es como que ya no se puede hacer más. Y la gente piensa que hasta ahí llegó. Lo que pasa es que la religión te dice, pecaste, nos vemos, ya no vuelvas a servir, ya desconéctate, no se junten con él, por favor, porque nada que ver, te va a contaminar. ¿Jesús qué hizo cuando Pedro falló? Vamos a la Biblia. ¿Acaso no fue que Jesús que se acercó y dijo, ¿me amas, Pedro? Claro. Sí, Señor. Te cogió suave. Luego, Pedro, ¿tú me amas? Y luego ahí como que ya está cogiendo Pedro. Sí, Señor. Sí, claro. No. Pedro. Y ya fue diferente. ¿Me amas? ¿Sabes por qué la afirmación y por qué 3 veces? Porque cuando tú fallas a Dios, lo primero que se daña es tu identidad. El diablo es el acusador. Claro que creo que hay un antagónico, pero también ese antagonismo no viene solo, viene por un gobierno corrupto. Nuestra propia, vamos a decir, nuestros ancestros, la religión, cuánto daño hace. Partamos de los mismos judíos, los fariseos, los escribas, no importa cuánto yo sepa la palabra, no reconoceré al Hijo de Dios, ni aunque lo tuviera al frente. Eso les pasó a ellos. Ahora, si Pedro negó a Jesús, él dijo, ya no soy de los 12, y yo que era Pedro, antes llamado Simón, y ahora tú me dices que yo soy esta roca, y la roca te falló. ¿Y cómo Así que vas a es. usar? O sea, él tuvo que haber tenido muchas preguntas existenciales, un conflicto interno tremendo, en los cuales Jesús nunca lo reprochó. ¿Y qué hace la iglesia? Que como tú pecaste, es que como tú caíste, es que como tú. Jesús no reprocha, Él te afirma. Tú me amas, apacienta mis ovejas. Tú me amas, entonces sígueme. Tú me amas, entonces carga tu cruz. Tú me amas, entonces levántate. No es por gusto, está el versículo, 7 veces cae el justo. Y 7 veces Dios no vuelve a levantar. Entonces, hay que tener una afirmación. Entonces, ¿qué hacemos con la gente que peca? Restáuralo. Dice la palabra, ustedes que
son más maduros, dice otra versión. Levanten a aquellos que han caído. También dice una parte, si ustedes no han caído, velen por no caer. El hecho de que Cristo fue de pronto, como ejemplo, Claro. de pronto falló, cayó, a mí me da legalidad para ajusticiarlo, para señalarlo, porque mientras Christopher está con un problema del hombro izquierdo, yo tengo un problema en el ojo derecho. Mientras yo tengo un problema en el ojo derecho, mi hermana tiene un problema con la mano izquierda. Dicho de otra manera, nadie en la grey de Dios está en la capacidad moral de juzgar al otro. Dice la palabra en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Pero cuando estás en la gracia, ahí va la parte de la salvación. ¿La perdemos o no la perdemos? Bueno, yo te voy a decir así. Me enemisté con Christopher. Yo no hago esto, pero lo insulté. Y Christopher dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo otro? Se rompió la comunicación. Así es. ¿Cómo yo puedo fingir luego que si hay gente que lo hace? ¿Qué fue, mi pana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuando hay algo. Y él tiene su corazón mal. Y por supuesto. Uy, tocó un tema, Entonces, mira, ahí voy con el tema de la salvación. ¿La perdiste o no la perdiste, hermano? O sea, estaba con Cristo, Claro. pero yo negué mi fe. Así es. Entonces, obviamente hay muchas personas que dicen, no, la salvación no se pierde. Pero hermano, entonces, ¿cómo es la reconciliación? Porque yo 3 veces me alejé de Dios. Y hubo una confrontación, y una reconciliación donde fui restituido. De lo contrario, la parábola del hijo pródigo no debería tener validez. Wow. Mira, y ahí te toca algo que nosotros hablamos en la vez pasada acerca del perdón. Así Porque es que necesitas ver una, ¿cómo fue que dijiste? Una restauración de la relación. ¿Y cómo se restaura la relación? Por ejemplo, ¿se acuerdan la etapa final de la vida de Jesús? Cuando estuvo en la cruz. Ajá. Había un ladrón, vamos a decirle que todos los ladrones son malos, pero había uno que estaba con toda la actitud de arrepentirse y otro que estaba cruelmente asqueado y decía, criticaba, ¿no? Y decía, no, este Jesús, o sea, y aún hay gente que aún estando en un proceso de dolor, seguirá teniendo su corazón endurecido a la palabra que tú le quieres compartir de Dios y no va a ser salvo. Y habrá otro que dirá, oye, ahí va la parte que él dijo, por favor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. O sea, Jesús, y ahí va es que estoy tocando varios puntos, Jesús hasta lo último, salvó a alguien. Hasta en el momento de su propia. Y aparte, si ese hombre no hubiera tenido la actitud, el evangelio yo reconozco que no es para todos. Porque yo no puedo tener la actitud y haberme perdido la bendición. Yo sí pienso que tal vez hubo culpa en eso. O sea, él se sintió culpable. Claro, es que es algo que decíamos en el episodio perdón, le digo que la culpa siempre va a ser parte del proceso. Es que es parte del pecado. El pecado no solo te mata espiritualmente y te aleja de una comunicación, y aparte de eso, de comunicación con Dios, y aparte de eso te nula la visión, sino que también deja un sesgo ahí, la culpa. Y la culpa es lo que le impide a la gente ir a la iglesia. De hecho, congregarse. Vamos a decirlo de otra manera, buscar a Dios en intimidad. ¿Ya? Porque dicen, que yo estoy así, no me puedo acercar a Dios, no, Dios no me va a escuchar, no, Dios no esto, porque soy tan malo. Hermano, Jesús dijo, he venido a salvar lo que se había perdido. No vine por los sanos, sino por los enfermos. Bendito Dios, yo quiero estar, ahí va en la parte de la pobreza, que dice en el Sermón del Monte, Jesús decía, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, yo, honestamente hablando, no me baso en títulos pastorales de ministro. Para mí eso es un oficio que no me define. A mí me define que soy hijo del Dios Altísimo. Así es. Sí. Perdón. Y eso es algo que quería topar también, que viene con la otra pregunta que tú lo acabas de decir. Hay gente que ya comienza a hablarse mucho sobre profetas, apóstoles, pastores. Bueno, te habla sobre los ministerios y las prédicas en las iglesias comienzan a enfocarse en eso de los profetas, que vamos a ver quiénes pueden ser profetas y todo eso.
y la iglesia ha venido perdiendo ese enfoque de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a predicar acerca de que si hay pastores, profetas, apóstoles, vamos a ungir apóstoles, profetas, la palabra profética, el apostolado y cosas de que manejan todo esto. Totalmente. Y no es que se ha decidido decir, no, bueno, vamos a evangelizar, porque la gente así lo necesita. O sea, yo creo que ha habido como un desenfoque. Ahora, ¿cómo tú has manejado todo esto en tu ministerio, en todo lo que tú has hecho? ¿Cómo lo has manejado? Ya, mira, para mí, por eso digo, siempre me baso en principios, porque yo puedo tener un criterio de varias cosas, pero ¿qué me dice el principio de Dios? Voy a la palabra, la gran comisión. No dice que si eres pastor, no dice que si eres apóstol, ni líder, no dice que si eres aspirante. ¿Quién dijo eso en la gran comisión? Es que lo dijo Jesucristo, no, justamente antes de ascender al Padre. Entonces yo digo, y ahí va la parte que discrepo y muchas personas no van a criticarme, pero a eso estamos expuestos. Pero a lo que yo voy el principio, ¿no? El principio es la gran comisión. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para salvar personas en Cristo? Así es. ¿Cómo yo estoy favoreciendo a ser un instrumento del Dios Altísimo? Esta tacita de café no hubiera servido para tomar café o agua si alguien no lo hubiera diseñado, si no hubiera estado disponible para ser usada. Si estaba sucia, dudo mucho que me hayan servido en una taza sucia. Entonces, ahí va la parte yo. Entonces, ¿qué hago? Pero a ver, el pastor me mandó a estar en la puerta. Tengo que consolidar. Sí, está bien. Pero eso es algo como que nivel 1. Porque hay tipos de servicio. Claro. No es lo mismo casualmente cierto periodo en la iglesia a que tú te subas a un bus y prediques, que al hermano, que al fulano, que en la escuela, que en el colegio, que en el trabajo. Y tú estás predicando más allá de un versículo, porque la gente está cansada de escuchar versículos. Ellos quieren ver al Dios vivo. Claro. La palabra de Dios lo dijo proféticamente. La tierra gime, clama por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué yo estoy haciendo, Andrés León, como hijo? No como profeta, no como pastor. Como hijo de Dios, para manifestarme, traer la manifestación de Dios aquí en la tierra, porque los hijos son la extensión del carácter del Padre. Lo dice, si no me falla la memoria, corríjanme por favor, el libro de Proverbios. Los hijos son como flechas en aljaba. A ver, ¿somos flechas? ¿Estamos disponibles como flechas? Porque es el Padre que coge, empuña, mira y lanza. Hay poder en el envío. Nosotros ya fuimos enviados por Cristo a través de la gran comisión. Y pónganme a prueba. Pónganse a prueba ustedes mismos. Ustedes digan, ok, conságrense al Señor, digan, Señor, voy a predicar en tal lugar. Voy a hablar de ti. No vayamos a predicar. Digamos, voy a testificar de ti, Señor. Y miren si acaso no va a cambiar el ambiente. Y miren si acaso no va a haber algo que la gente diga, oye, yo justo necesitaba que tú me digas eso. O sea, ahí va la parte donde Dios se manifiesta, donde hay una cobertura, donde hay un respaldo. Los que tienen señal de teléfono, por ejemplo, hay lugares en el campo que no te llega la cobertura de tal telefonía. Y lo asocio con este tema de cobertura. Porque cuando tú hablas de Cristo, Dios va a estar ahí. Donde están dos o más reunidos. Este es un podcast, bendito Dios por ello. Pero si están dos o más reunidos por Cristo, esto va a cambiar. Entonces, algunos rechazarán, pero otros van a recibir. Claro. Y yo siempre digo esto en las reuniones. Aunque uno haya sido impactado, nos damos por satisfechos. Así es. Porque Cristo dejó las 99 y fue por ese uno. Un alma a la vez. ¿Qué pasa en el cielo? Yo no me prediqué sobre eso. ¿Qué pasa en el cielo? Cuando solo uno se arrepiente. Y hay mucha gente que dice, sí, se bautizaron 2, solamente 1. Y menosprecian, porque eso costó la sangre del Cordero. Y más que nada el mismo trasfondo de la historia de la persona. Por supuesto. O sea, el hecho de que, o sea, la gente diga, solo hubieron 2. Pero tú no sabes qué vivieron esos 2. Porque estaban a punto del suicidio, de correcto, la muerte. O sea, tal vez tú hiciste mella en una historia. O sea, tú hiciste un antes y un después. Por supuesto. En una historia. Por supuesto. Entonces, eso es algo que no cualquiera lo puede hacer. Y es algo que yo te decía, es lo que yo me refería con decirte que no cualquiera puede ser pastor. Por supuesto. ¿Por qué? Sí. Porque estamos acostumbrados a, primeramente, antes era, leí un versículo bíblico,
soy pastor. Ya. Después vinieron las escuelas de pastorado, las escuelas proféticas, y ahora sí, ya. Leí un versículo, medio entendí, me voy a una escuela profética, me preparé y ya soy pastor. No, o sea, todo, decía una invitada, Raquel Cuenca, todo tiene que ser un compendio. Ya. Amén por todo eso. Entonces, no solamente requiere del conocimiento, del carácter, porque muchos le decían que para ser pastor tienes que tener carácter. Sí, porque hay que tomar decisiones cruciales, pero también tienes que saber manejar tus emociones. Y ahí es donde yo creo que radica la diferencia. Esa es la prueba de fuego para saber si estás listo para un pastorado. Y que, a ver, definamos carácter, porque carácter es formado en el proceso. Claro. La unción. ¿Acaso no viene, el aceite de oliva no viene porque trituraron la pobrecita, la oliva? Claro, pero claro, dice, uy, quiero unción, tú quieres unción, prepárate para el proceso, porque te van a machacar hasta sacar lo mejor de ti. Por eso que el proceso, cuando no te amarga, cuando tú pasas vamos a decir así, pasas la prueba con calificación de 10 sobre 10, que obviamente Dios, como es un excelente maestro, no te va a dejar pasar sin que tú ya hayas sido moldeado. Entonces ahí viene una unción fuerte donde tú tienes autoridad. Por eso siempre digo a los varones, bueno, en los discipulados, les digo, el pecado que tú venzas es el pecado que no tienes autoridad. ¿Quieres ministrar de pronto a las personas que están luchando con la droga? Venciste eso, dijiste que no a tiempo, te enseñoreaste de ese pecado. Vos tenés autoridad sobre esos demonios que atacan eso. Por eso que cuando hablamos, por ejemplo, temas tabúes, vamos a decirlo así, hablamos de la sexualidad, tú tienes que vencer primero a ese gigante para ahí coronar y decir, yo te voy a ayudar con esto, vamos a romper esto, referente a eso. Ahí, hablando ya del ámbito demoníaco, no puedes si no has vivido una vida de oración y estás en ayuno. Para mí el ayuno es una disciplina semana a semana, no es opcional. Claro. Es como ir al gimnasio. Para el entrenador tiene que, aparte de entrenar, también sino con qué está hablando. Claro. Entonces, y también comparto todo lo que me acabas de decir. Mira, yo venía hablando con Christopher toda esta semana acerca de aquello, porque yo le decía, bueno, nos estamos centrando, yo no quiero sonar como Jesús solo, como él decía eso, porque para mí es importante el hecho de hablar del Espíritu Santo como tal, porque lo que tú dijiste, Jesús dijo, no se quedan solos. Uh-huh. Queda el alguien que viene a consolarlos. Y es algo como que, bueno, está bien, pero no es Jesús. Eso es lo que te dice el consciente tuyo, ¿no? Pero no es Jesús, es el Espíritu Santo. O sea, y uno dice, bueno, ¿cómo me dirijo? ¿Cómo hago mi oración específicamente? Y algo que bueno, les escuchaba a ustedes mientras conversaban, y es que es como el hecho de que es parte de Dios mismo, como Jesús es parte de Dios Amén mismo. Por eso. Entonces, ¿cómo tú lo puedes expresar en tus palabras, en las palabras de Andrés León? Compartir esto para que la gente lo pueda entender, porque hay veces que el raciocinio humano no te da. Se confunde, claro, es que van por lo lógico. Sí. Por ejemplo, Jessica, ¿cuál es tu nombre? Silvana. Qué horrible, no me gusta. Perdón. Pero, por ejemplo, no siempre te llamo Jessica. Yo te digo hermana. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo te llamas tú, Christopher? Aparte de tu nombre. Jair. Ya. Pero tu hija te dice papá, papito. Tu esposa te dice mi amor. Sí. ¿Sí? A mi Dios, a mi Padre, yo me acerco y digo, Padre mío. Uh-huh. Pero también me acerco y digo, Espíritu Santo, necesito esto. Porque cuando yo hablo a mi Padre, hablo en concepto de hijo. Cuando hablo al Espíritu Santo, es por lo que yo necesito del Espíritu Santo. Claro. Porque voy a la intimidad con Él. Así es. Ya. Cuando necesitas ayuda, vas al Padre, y cuando necesitas guía, vas a la parte del Padre que habita en ti. Claro, pero es que yo puedo hablar a Él, como voy a hacer cuenta que yo soy tu hijo, Christopher. Yo te digo, mi papá Cris, por ejemplo, o te digo, papito, o te digo, sabes, me pasó esto.
y a veces voy no como hijo, sino como amigo. O sea, estoy hablando con la misma persona, pero es que vamos a la parte de la palabra de Dios. Hay una canción incluso que me encanta, me gusta mucho. Yahweh, Jireh, Rafa. Que Dios te haya revelado a Moisés como el gran yo soy, significa yo soy el Dios que tú necesitas. Wow. Entonces yo me voy a mi Padre y yo hablo con Él de referente a lo que yo necesito de Él, de lo que yo requiero. Necesito que me sane, Jehová Rafa. Necesito que Dios sea mi justicia. O yo le digo que pelee por mí, Jehová de los ejércitos. Pero también hablo, es que va varias partes. Es como que a mi esposa le diga, llame por su nombre, pero también por un apelativo de cariño. Pero también hay momentos en que la conversación se vuelve dulce. Entonces, no estoy pensando como que, ay, eres la mamá de mis hijos, ay, eres la Correcto. amiga. No, porque todo engloba a ello. Entonces, la manera como yo me expreso con el Padre, definitivamente hablo y apelo a lo que yo requiero, necesito de mi Dios. ¿No? Ok, muy buen enfoque. O sea, realmente, si ya no lo entienden así, si yo lo entendí que soy compleja para entender este tipo de cosas, yo creo que lo entendemos todos. Yo creo que ya para ir cerrando, entonces, en conclusión, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y yéndonos acorde al tema, yo me quedé con esta frase que me salió del alma. El Antiguo Testamento es lo que iba a ser Jesús. El Nuevo Testamento es el testimonio de lo que fue Jesús. Pero el centro es Jesús. Ahora bien, a las personas que quizás te están viendo en casa, quizás están fijándose mucho en las reglas de su estructura religiosa, quizás hay personas que están confundidas o personas que están resentidas o personas que malinterpretaron la intención de la iglesia. ¿Tienes algún mensaje para ellos? Claro que sí. Yo me iría por algo más bien fuera de las cuatro paredes, ¿no? Para mí, Jesús, como lo dije en la primera vez, va más allá de un criterio dogmático religioso. Cuando me ha tocado predicar en centros de rehabilitación, en los buses, por ejemplo, o un evento evangelístico, yo siempre voy a decir esto: respeto el pensamiento de cada persona, pero para mí Dios es un Dios sin banderas. Para mí Cristo murió por todos nosotros. De hecho, escogió al pueblo de Israel precisamente porque sabía que aquel pueblo lo iban a rechazar. Y por eso abría puerta a todas las naciones. Por eso que desató esa promesa y fue profético lo que habló a Abraham, padre de naciones, no de esa nación, de naciones. Porque a través de ellos, y claro, suena bonito cuando estás recibiendo la palabra profética, pero el punto en medio de todo esto, y de verdad entendemos la connotación de lo que Dios está tratando de hablarnos. Porque a veces de pronto mis padres no aceptaron a Cristo cuando les dijeron de Cristo. Y mi mamá venía, vamos a decirlo así, de escuela, de chiquita, con algo básico de Dios. En un aparente casi que hogar cristiano. Mas sin embargo, hizo caso omiso hasta un tiempo de ebullición donde la misma fricción y el mismo dogmatismo, la ideología, la cultura, le llevó a tomar una decisión si se divorciaban o no. Ahora, el tema es meollo, y si hubieran cerrado sus oídos. ¿Por qué conocí yo a Cristo? ¿Acaso no fue por el ejemplo que ellos me pusieron? ¿O acaso me predicaron? No me predicaron. Me encanta algo que dice la palabra de Dios. Dice: los conocerán que son mis discípulos por el amor que se tiene el uno al otro. Para mí Cristo es el amor que nos tenemos. No es que yo te tapo, o sea, en el refiero que yo soy cómplice de tu pecado. Claro. Sino en que yo te tapo, en que oro por ti, te ministro y soy instrumento de Dios para llegar a tu vida. Y eso te libre. Y me encanta mucho la gracia, porque la gracia tiene que ver de la mano con la gloria. En el principio, ¿qué tapaba la desnudez de Adán y Eva? ¿No era acaso la gloria de Jehová? ¿Qué pasa cuando llegas a Cristo? Viene la gracia, pero junto con la gracia la gloria.
La gente nos ve como gente perfecta. Y yo soy el primero en mostrar mis heridas, mostrar mis, perdón, no heridas, cicatrices. Y digo, Dios me libró de esto. Yo fui una oveja negra, fui un hijo pródigo. Pródigo. Pero he visto cómo Dios limpia, purifica a la oveja negra. Cristo no te tiró la piedra. Era el mismo que levantó a María Magdalena, me levantó a mí. El mismo que me dijo, ¿quién te acusa? Ni yo te acuso, sé libre, vete y no peques más. Él me lo habló a mí. Yo también estuve ahí. Y por esa razón, lo que de gracia recibí, lo de gracia lo doy, no señalo. Damos consejerías matrimoniales, damos terapia familiar. Y lo primero que yo digo, yo no voy a juzgarlos. Yo no estoy en esa condición. Porque como le dije antes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa misma gloria de Dios es la que te tapa cuando tú estás íntimamente con Dios, reconciliado con Cristo. Y obviamente por eso es que a veces la gente nos ve perfectos, pero no es que somos perfectos. Claro. Es la gloria de Dios que nos tapa. Así es. Totalmente. Bueno, y bueno. Así como para comentarles, esta semana que ha pasado, he hablado mucho de lo del podcast, lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestro grupo de Corazones en Reconstrucción. Un saludo para todos ellos. Hay mucho que comentan sobre cómo cuando uno está roto, por así decirlo, la reconstrucción de estas personas, la base fundamental que es el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, para poder reconstruirnos. Un mensaje así cortito para la gente de Corazones en Reconstrucción. Para toda esa gente linda, no tengo nada más que decirles que Cristo es vamos a decirlo así de esta manera, es el fundador y promotor de todo lo que gira en torno a nosotros. Y no quiero que con esto lo vean como un Cristo religioso, de ninguna manera. Dios no es nada que ver con la religión ni con la religiosidad. Pero en los momentos, los tiempos que en mi juventud pasé etapas depresivas muy fuertes. Y hablo de una persona que intentó varias veces luchar con ese intento de suicidio, ¿no? Pero ya te digo, o sea, de lo que yo era inestable, de tratar con Dios a solas, y no hablo a través específicamente de un ministro o específicamente en una iglesia no doctrinal, sino que a solas con Dios. El principio para mí que habló Cristo, mas tú entra en tu cuarto y cerrando la puerta, ora a tu Padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Yo comencé ahí, la verdad, honestamente hablando. De hecho, fui llamado por Dios para recordar a esta generación el fundamento de la intimidad con Dios. A esas personas rotas no están solas, a esas personas rotas el pecado muchas veces nos ciega y no nos permite ver a Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando mis ojos fueron descubiertos, mis camas cayeron de los ojos, como le pasó a Saulo de Tarso, pude ver a Cristo en cada escena y pude reconocer ahí sí su voz cuando me decía, no lo hagas porque tengo un llamado para ti. El saber que tenemos propósito todos, no solo yo, todos tenemos un propósito en Dios. ¿Consideras que todos tienen un propósito? Todos tenemos un propósito y ninguno más grande que el otro, porque basta que el maestro, el alfarero, estés en sus manos para que tu vida ya haya valido la pena, porque Cristo murió por todos. Amén. Me ha sido un gustazo haber tenido acá. Para mí es muy gratificante poder conversar contigo. Me ayuda mucho que él pregunte porque él es el que tiene las preguntas así a montones en su cabeza y yo simplemente absorbo, escucho y estoy así como que wow, y me pega con muchas de las cosas que yo vivo actualmente. Te agradezco, bendigo tu vida, muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es. Y bueno, gracias a todos ustedes, síganos en redes sociales, denle like al video, dejen sus comentarios, si no escriban como lo suelen hacer y comenten que igual nos llegan los comentarios. Así es, por la parte de aquí abajo nosotros siempre dejamos como dijo Jessica, nuestras redes sociales. Como en el episodio anterior también van a estar las redes sociales de Andrés León y pues también decirte que también es un gusto para mí tenerte aquí. Yo tengo muchas preguntas, como dice Jessica, soy el hombre de las 1000 preguntas. Y bueno, habla hasta por los codos.
Sí, o sea, como te decía antes de empezar, a veces yo mismo me tengo que poner los límites. Hasta aquí nomás, porque si me voy más profundo termino desvariando muchas cosas. Así que ya saben, es hora de dejar de dibujar o de centrarnos mucho en el mapa y ya hay que comenzar a andar, hay que comenzar a caminar. Y pues... poniendo a Jesús en el centro. Entonces, Jesús en el centro. No queda nada más que decirles, un gustazo. Espero verlos la próxima semana. Así ya saben, domingo a las 3 de la tarde. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao! Chao. Bendiciones. Yeah. Las luces se encienden, listos para empezar. Una charla libre, sin nada que ocultar. Aquí las ideas fluyen, no hay un guión. Pura buena vibra, directo al corazón. Sin protocolo, sin protocolo.